Muy buenos días, tomen asiento por favor. En su Biblia, Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, empezando en el versículo 14. Bienvenidos a los hermanos también que están conectados. Gracias por acompañarnos. Mateo capítulo 5. Empezamos en el versículo 14, por favor. La Biblia dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En este pasaje se nos enseña que somos nosotros los creyentes, la luz del mundo. En el verso 14 se establece nuestra identidad. Vosotros sois la luz del mundo. Cuando nosotros comparamos este versículo con una cita en Primera de Juan 1:5, que puede verla en la pantalla, donde dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Cuando la Biblia dice que nosotros los creyentes somos la luz del mundo, debemos llegar a entender que Dios es la luz y cada uno de nosotros los creyentes reflejamos esa luz que procede de Dios Padre. Para que ese reflejo sea óptimo, para que ese reflejo de la luz de Dios a través de nuestra vida sea adecuado, no tenga barreras, nuestra relación con Dios debe ser algo constante, permanente, diario. Hay varias cosas que pueden interrumpir el canal que nosotros somos de la luz de parte de Dios. El creyente no tiene una luz propia. Lo que hacemos es reflejar la luz de Dios. En la medida en que contemplamos la gloria de Dios, vamos a poder reflejarla de manera adecuada, de manera correcta. El verso 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros, en esa palabra está el énfasis en este versículo. Nosotros debemos darnos cuenta de nuestra responsabilidad y nuestro privilegio al observar que Dios nos salvó y nos salvó con el propósito de cambiar nuestra identidad. Ahora no estamos en tinieblas, ahora somos la luz del mundo y Dios quiere reflejar esa luz a través de nosotros. El verso 16 nos muestra a nosotros hacia quienes debemos llegar a reflejar esa luz. El texto dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La necesidad de esa luz es de los hombres. Hacia ellos necesitamos reflejar esa luz. Ellas son las personas que necesitan ver la luz de Dios a través de nosotros. Un mundo que se pierde sin Cristo es el que necesita observar la luz del creyente. El verso 16 nos muestra también cuál es nuestro enfoque al alumbrar, cómo ellos se van a dar cuenta que tú y yo, como hijos de Dios, estamos reflejando realmente la luz que procede de Él. Y por eso el verso 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Cuando la gente observa nuestras buenas obras, entonces ellos están recibiendo la luz de parte de Dios reflejada de manera correcta, de manera óptima por cada uno de nosotros. Ellos van a observar esas buenas obras.
Cuando el escritor escogió de varias palabras cuál iba a usar para traducir la palabra buenas, tenía varias opciones. Tú ves ahí dos de las opciones principales. Agatos significa una cosa es buena. Y la palabra buena que se traduce en este versículo 16 es kalos. Una cosa es buena, pero también hermosa y atractiva. Así es que el escritor escogió esa palabra especial, específica, para mostrar que si nosotros queremos ser los instrumentos adecuados para que la persona, el no cristiano, pueda ver la luz de Dios reflejada a través de nosotros, nosotros tenemos que tener un enfoque sumamente claro en la forma en que tú y yo vivimos. No basta tener buenas obras. Nuestras obras deben ser de tal magnitud, de tal calidad, de tal clase, que no solo sean buenas, sino que sean hermosas y atractivas. En este pasaje de Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, Jesucristo está comunicando el sermón del monte, el sermón de la montaña, y está mostrando principios y reglas que debieron llegar a revolucionar la vida de los primeros oyentes. Ama a tus enemigos. Cuando el otro quiera vengarse, dale tu capa. Recorre las 2 millas. Un estilo de vida diferente, un estilo de vida distinto. No solo bueno, sino bueno, hermoso y atractivo. Y mientras nosotros no empecemos a vivir de una manera distinta, de una manera diferente, nuestras reacciones, el involucramiento en actividades, nuestras actitudes, mientras eso no cambie radicalmente y en verdad exista una tremenda diferencia entre la manera de vivir del incrédulo y la manera de vivir que tú y yo debemos tener, ellos no van a observar la luz de Dios a través de nosotros, porque nosotros somos instrumentos que al no tener esto opacamos la luz de Dios. Es sumamente importante que tú y yo tomemos en serio nuestra responsabilidad y privilegio de ser luz en este mundo. Y que para que esa luz de Dios se refleje de manera adecuada y de manera correcta, nosotros debemos poner el énfasis en la forma en que cada día vivimos. Buenas obras, hermosas, atrayentes, que se note la diferencia de nuestra vida en medio de los incrédulos. Versículo 16 nos muestra 2 propósitos por los cuales tú y yo debemos llegar a alumbrar. Y el verso 16 empieza con una conclusión. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Jesucristo en los versículos 14 y 15 ha puesto un ejemplo. En el verso 14 habla de una ciudad que está asentada sobre un monte. No se puede esconder. Si geográficamente una ciudad está asentada sobre un monte, está en un lugar visible. Y luego continúa con ese ejemplo en el versículo 15 diciéndonos que no encendemos una luz para meterlo debajo de un almud, sino que lo ponemos en el candelero. Es obvio. La luz está encima de nosotros, la ponemos así para que pueda alumbrar a todos, y en esa época ponían la luz en el candelero para que cuando entraban al cuarto, entraban a la habitación, pudieran todos observar. Y sabes, con ese ejemplo en mente, Jesucristo dice, así alumbre vuestra luz.
Y sabes, nosotros no podemos alumbrar a un mundo que necesita ver la luz de Dios cuando nosotros permanecemos ocultos, cuando nosotros no decimos quiénes somos, cuando la gente con la que nos relacionamos no ha escuchado de nosotros que somos hijos de Dios y creemos en la palabra de Dios. A veces no queremos decir eso porque sabemos que nuestro estilo de vida no es el que debe ser y por ese motivo preferimos callar. O queremos continuar participando de actividades que aún en el fondo sabemos que están mal, pero nos hemos adecuado tanto a la forma de vivir del mundo que nos gusta vivir y participar de las mismas actividades, de las mismas cosas que un incrédulo participa. Y para no ser excluidos de todo eso, preferimos ocultar nuestra fe, ocultar quiénes somos, ocultar nuestra luz, ponerla debajo de un almud y pensar que nadie se va a dar cuenta. Jesucristo dice, así alumbre, así alumbre. Y para poner más peso en esa afirmación, Jesucristo escoge el verbo alumbrar, que es un imperativo, es una orden, no es una alternativa, no es una opción, no es una posibilidad. Dios nos está ordenando que debemos alumbrar, así como la luz se pone encima para que sea visible para todos. Esa es la forma en que tú y yo debemos alumbrar, haciendo de nuestras obras no solo obras buenas, sino obras buenas, hermosas y atrayentes. Y cuando un creyente en medio de su imperfección aprende a vivir así, va a pasar dos cosas. Observa versículo 16. Para que vean vuestras buenas obras. Ese es el primer propósito. Cuando aprendemos a vivir así, nuestra vida no va a pasar desapercibida. Se van a dar cuenta. Aunque no quieran recibir a Cristo, se van a dar cuenta que un creyente está ahí y está mostrando un ejemplo digno de imitar, y pueden oponerse y pueden hablar y pueden criticar. En el fondo van a darse cuenta que nosotros vivimos de manera distinta. En el texto hay un segundo propósito: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Generalmente el creyente desea glorificar a Dios. A veces, al pensar glorificar a Dios, lo que viene a la mente del creyente es lo que tiene que ver con cantar. Así es que cuando canto estoy alabando y estoy glorificando a Dios. Aunque la música es importante, es una pequeña parte, es un medio pequeño a través del cual nosotros glorificamos a Él. Aquí habla de glorificarle a Él con un estilo de vida distinto, con un obrar diferente. Y cuando tú y yo tomamos en serio nuestro cristianismo y nuestra responsabilidad con Dios y vivimos como debemos vivir, entonces Dios es glorificado. El apóstol Pablo dirá en una de sus cartas: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En las cosas simples de la vida, comer y beber, o en las cosas complejas, hacéis otra cosa, debemos glorificar a Dios. El objetivo, la meta, el propósito, lo más importante en nuestra vida, ¿por qué estamos aquí en esta tierra? Es para darle la gloria a Dios. En lo simple y en lo complejo de la vida, Él debe recibir la gloria. Cuando un creyente llega a entender que la luz de Dios va a ser reflejada de manera óptima a través de Él, la forma en que eso va a pasar es cuando el creyente toma en serio su responsabilidad de mostrar una vida ejemplar,
buenas obras, y entonces, y solo entonces, Dios será glorificado. Los versos 15 y 16 nos muestran unos detalles en cuanto a la manera de alumbrar. Y la primera característica ahí en Primera de Juan 1:5, puedes verlo en la pantalla, dice: este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Para que esa luz llegue de manera óptima a través de nosotros a la vida del creyente, el creyente no debe alejarse de Dios. El pecado nos aleja de Él. Y puede ser que tú estás lejos de Él, aun cuando estás aquí sentado. Puede ser que tu relación con Dios no es lo que debe ser. Puede ser que tú y yo mantenemos una posición de rebeldía con nuestro Dios y solo es apariencia lo que mostramos. La luz de Dios se opaca cuando nosotros llegamos a vivir en tinieblas. Número 2, debemos darnos cuenta que el ser luz implica que nosotros no nos ocultemos. En los versos 15 y 16 se utiliza ese ejemplo de el almud. Abajo del almud no se pone la luz. No ponemos la luz abajo de las sillas, a menos de que sea por decoración. Pero si queremos alumbrar, la luz debe estar alto para que así cumpla el propósito. Y si tú y yo seguimos ocultando nuestra fe, avergonzándonos de nuestro Dios, prefiriendo la aceptación de otros en vez de hablar y decir quiénes somos, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra fe, cuál es nuestra creencia, y preferimos por cualquier razón ocultar nuestra fe, el evangelio no va a llegar a la gente que tanto lo necesita. Es interesante cómo el libro de Filipenses, y lo puedes ver ahí en la pantalla, nos dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Si te fijaste, puedes observar que lo que se convierte en un impedimento para resplandecer es murmuraciones y contiendas. Cuando hay cosas no resueltas en nuestra vida, cuando hay cosas y problemas con otros, eso opaca la luz. Y luego el verso 16 dice: asidos de la palabra de vida. Cuando nuestra relación con la palabra de Dios no es lo que debe ser, eso opaca la luz de Dios a través de nosotros y no resplandecemos. Así es que es importante que para poder iluminar de manera adecuada, dejemos de contaminarnos con el pecado. Cualquier pecado puede ser murmuración y contienda, o con esa falta de relación diaria, constante y permanente con la palabra de Dios. ¿Sabes? El apóstol Pablo en Efesios 5 nos muestra otro detalle en cuanto a cómo podemos dañar nuestro papel de ser luz. El texto bíblico dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia, verdad.
comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Yo no debo tolerar el pecado. No debo ser parte de eso. Primero debo juzgar y debo criticar mi propio pecado. No debo tolerar el pecado en mi vida, porque lo que el pecado llega a hacer llega a ser una barrera para que la luz de Dios no se refleje de manera óptima a través de mi vida. Y luego debo llegar a no tolerar el pecado en la vida de otros. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No participéis. Y puede ser que en el lugar donde tú realizas tus actividades eres el único creyente. Puede ser que la mayoría de personas no conocen del Señor. Y si tú quieres agradar a Dios, te va a tocar tomar la decisión de no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Pero si quieres desagradarle a Él y continuar agradando a tus amigos y a tus compañeros de trabajo, continuarás en las actividades inadecuadas e incorrectas de las cuales ellos participan. Hermano, hay solo dos opciones. O somos la luz del mundo y reflejamos de manera óptima la luz de nuestro Señor, o decidimos, siendo creyentes, vivir en tinieblas y participar del pecado y de las obras infructuosas de las tinieblas. Somos la luz del mundo. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por el privilegio de hacerlo. Y Padre, cada uno de nosotros sabemos si estamos siendo instrumentos óptimos, adecuados, que reflejan la luz que viene de ti y la reflejan a un mundo que necesita ver esa luz, ver esas buenas obras, esas obras buenas, hermosas y atrayentes. Y yo ruego, Padre, que nos ayudes a vivir como a ti te agrada, para que de esa forma nuestra vida cause un impacto en la vida de los incrédulos, en la vida de aquellos que necesitan más que nunca escuchar el Evangelio. Ayúdanos a vivir con nuestra nueva identidad. Somos la luz del mundo. Pedimos, Señor, tu bendición. Mientras usted continúa orando, cerrado sus ojos, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano y con eso me está indicando a mí: pastor, yo vengo por primera vez. Ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Veo su mano, gracias. ¿Alguien más por primera vez? Gracias, veo su mano. ¿Alguien más?
para las personas que nos visitan. En un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerles algo más, totalmente voluntario. No se sienta presionado, presionada, no es la idea. Si usted desea, usted puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted hace eso, me está diciendo, nos da la oportunidad de llevarle a otro lugar, en un lugar privado y con los cuidados necesarios, conversar un momento con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, en este momento venga, denos el privilegio de poder conversar con usted. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Tú conoces su vida, Señor. Yo ruego que tú puedas contestar sus oraciones. Te pido, Padre, sobre todo, si todavía no te conocen como Salvador, hoy sea el día de salvación. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad. Antes éramos tinieblas y por tu gracia, ahora somos luz del mundo. Ayúdanos a vivir como luz del mundo. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.